Mis hermanos se burlaron de mí por heredar la vieja gasolinera de papá, que llamaban basura, hasta que descubrieron el secreto de $200 millones, y les di una sorpresa que nunca esperaron. Soy Javier, tengo 32 años. He trabajado en la gasolinera de mi papá desde que era adolescente. Papá murió hace 3 meses después de un derrame cerebral fuerte. Era un hombre duro, veterano de Vietnam, que trabajó todos los días de su vida hasta los 75 años. Mis hermanas, Laura y Valeria, siempre pensaron que estaba desperdiciando mi vida ayudando al viejo con un negocio que apenas funcionaba mientras estudiaba ingeniería por las noches. Ellas se fueron de nuestro pequeño pueblo en cuanto pudieron. Laura, de 38 años, se convirtió en una abogada importante en Chicago, y Valeria, de 35 años, es una banquera exitosa en Nueva York. Venían tal vez una vez al año, normalmente en Navidad, y solo hablaban de sus apartamentos lujosos y casas de vacaciones. Yo fui el que se quedó, el que ayudó a papá con los libros cuando su vista empezó a fallar, el que tomó el trabajo de mecánico cuando su artritis le impedía sostener una llave, y el que lo llevaba al médico y se aseguraba de que tomara sus medicinas. ¿Era la vida que quería? La verdad, no. Soñaba con diseñar motores para NASCAR o Fórmula 1, pero la vida pasa, ¿sabes? Mamá murió cuando estaba en la universidad, y alguien tenía que cuidar al viejo. Mis hermanas no lo iban a hacer, eso seguro. Bueno, la lectura del testamento de papá fue la semana pasada, y vaya sorpresa. Mis hermanas llegaron con vestidos negros de diseñador que seguro costaban más de lo que gano en un mes. Todo el tiempo estaban susurrando sobre cómo repartirían los ahorros de papá y qué harían con la cabaña del lago. El abogado, un señor mayor que era amigo de pesca de papá, empezó a leer: a mis hijas, Laura y Valeria, les dejo la suma de $75,000 a cada una. Deberías haber visto sus caras. Laura se quedó con la boca abierta. Eso es todo, dijo, como si no lo creyera. Entonces vino el gran golpe. El abogado apenas levantó la vista de los papeles. A mi hijo, Javier, le dejo el negocio de la gasolinera, todas las propiedades relacionadas, estructuras y contenido, junto con mi perro, Bruno. Silencio total. Luego Laura soltó una risita. ¿La gasolinera? ¿Esa que parece que debería haberse demolido en los 90? Las dos seguían diciendo que papá claramente había perdido la cabeza al final y que no era justo, que yo lo había manipulado por quedarme cerca. Valeria se apoyó en el mostrador, con una cara de negociadora tranquila. Mira, Javier, sé que crees que este lugar significa algo, pero es solo terreno. Es un dolor de cabeza. Las regulaciones solas te pueden hundir, y no quiero verte atrapado aquí peleando una batalla perdida. Laura añadió, fingiendo compasión: papá era sentimental, lo entendemos, pero eres listo. Siempre lo has sido. No tienes que sufrir como él. Déjanos ayudarte. Valeria asintió. Toma los 20,000. Vete mientras puedas. Sin dramas, sin problemas. Sí, claro. Las mismas hermanas que no se molestaban en llamar a papá por su cumpleaños de repente estaban preocupadas por ayudarme. Voy a ser honesto, por un momento, lo consideré. 20,000 no eran una fortuna, pero eran una salida. Podría dejar este pueblo moribundo, conseguir un apartamento en otro lugar, tal vez usar mi título de ingeniería por fin. Sin más peleas con bombas de gasolina rotas, sin noches sin dormir por las cuentas, solo libertad. Pero lo que ellas no entienden es que mientras construían sus carreras, yo era el que ayudaba a papá a mantener vivo su sueño, viéndolo trabajar 18 horas al día, aprendiendo todo sobre su negocio y haciéndole compañía después de que mamá murió. La gasolinera puede no valer nada para ellas, pero era la vida de papá. Después de la lectura, volví a la gasolinera de papá, ahora mía, supongo. Es un lugar antiguo, con 2 bombas que apenas funcionan y un taller donde hacíamos reparaciones. El letrero de afuera lleva años descolorido. Papá siempre decía que lo iba a repintar, pero nunca lo hizo. Bruno estaba esperando en la puerta, como siempre lo hacía con papá. Es un mestizo de Golden Retriever de 12 años, con el hocico gris y las caderas malas. Me miró, luego miró detrás de mí buscando a papá, y luego a mí otra vez con una expresión confundida que me partió el corazón. Me arrodillé y lo abracé, y juro que los dos sabíamos exactamente cómo se sentía el otro. Me quedé con una gasolinera vieja que apenas da para sobrevivir, un perro triste que me sigue a todas partes y 2 hermanas que de repente quieren reuniones familiares sobre mi herencia. Pasé esa semana revisando la oficina de papá en la gasolinera. Era como una cápsula del tiempo.
Cada recibo, factura y registro de propiedad de los últimos 40 años estaba perfectamente archivado. Al principio, era solo papeles, pero luego noté que algunos documentos tenían marcas azules o puntos rojos. Y un mapa topográfico en el fondo de un cajón tenía las mismas marcas y números escritos con la letra clara de papá. Estaba tratando de decirme algo. Esa noche, mientras Bruno roncaba bajo el escritorio, encontré un compartimento escondido en los cajones con un álbum de fotos viejo. Mostraba la gasolinera en sus mejores días, mamá y papá cuando eran jóvenes y, curiosamente, docenas de fotos del terreno cubierto de maleza detrás del taller, algunas marcadas con X y medidas. Una foto destacó, papá con un hombre de traje, ambos sosteniendo equipo científico. En la parte trasera, papá había escrito, confirmación inicial con Esteban M. Prometedor. ¿Quién demonios era Esteban M. y qué había confirmado papá? A la mañana siguiente, fui a investigar. El terreno está completamente cubierto ahora, hierbas más altas que yo, zarzas, árboles pequeños. Pero me abrí paso y encontré los restos de una estructura metálica, casi totalmente cubierta de enredaderas. No tengo idea de qué es, pero papá claramente lo consideraba importante. Estaba a punto de investigar más cuando llegó el BMW de Laura. Rápidamente volví al frente, no quería que viera lo que estaba haciendo. Llámame paranoico, pero algo me decía que debía guardar esto en secreto por ahora. Ahí estás, dijo Laura, mirándome como si fuera algo pegado a su zapato caro. Tenemos que hablar de esta situación ridícula. Valeria y yo acordamos subir nuestra oferta a 35,000 por este lugar. Hizo un gesto como si le diera miedo tocar algo, sosteniendo su bolso de diseñador bien cerca. No estoy interesado en vender, le dije. Ella literalmente se rió. Javier, sé realista. ¿Qué vas a hacer con una gasolinera que no funciona? Apenas puedes pagar tu apartamento. Toma el dinero y sigue adelante. No se trata del dinero, dije, lo que la hizo reír aún más. Siempre se trata del dinero, respondió. Solo eres demasiado ingenuo para darte cuenta. Antes de que pudiera responder, Bruno salió cojeando del taller, cubierto de tierra de cavar en algún lugar atrás. Laura arrugó la nariz. Ese perro debería ser sacrificado. Está sufriendo. Nunca había querido golpear a mi hermana, pero siempre hay una primera vez. Bruno es familia, dije, manteniendo la voz calmada. Más familia que algunas personas por aquí. Eso le dolió. Estamos tratando de ayudarte, insistió. Este lugar es un pozo sin fondo. Papá era sentimental con esto, pero tú tienes que ser práctico. Se fue después de que dejé claro que no iba a vender, pero no sin antes decir que volverían con un enfoque más formal. 2 días después de la visita de Laura, me entregaron papeles legales. Mis queridas hermanas están impugnando el testamento de papá, diciendo que no estaba en sus cabales cuando lo escribió. Dicen que lo manipulé para cambiarlo porque dependía de él económicamente. La verdad es que papá actualizó su testamento hace 5 años, justo después de un susto con el corazón. Ni siquiera lo supe hasta la lectura. Llamé al abogado de papá, quien solo suspiró y dijo, tu padre me advirtió que esto podría pasar. Va a ayudarme a pelear, pero dijo que me prepare para una batalla dura. Tus hermanas tienen recursos, me advirtió. Pueden alargar esto mucho. Genial. Justo lo que necesito, una batalla legal que no puedo pagar. Unos días después, Valeria apareció de la nada con un tipo de traje, hablando de grandes cifras. Ofrecían 100,000 por la propiedad, mucho más que la última oferta de mis hermanas, pero aún muy bajas y de repente la querían tanto. Es una buena oferta, Javier, dijo Valeria, toda profesional. El terreno básicamente no vale nada. Limpiar un sitio de gasolinera vieja costaría más de lo que vale. Cuando pregunté por qué les importaba un terreno sin valor, el tipo, que seguro gastaba más en gel para el pelo que yo en comida, me salió con un discurso corporativo sobre revitalización comunitaria y desarrollo a largo plazo. Estamos invirtiendo en varias propiedades en esta área, dijo, muy suave. La gasolinera de tu padre está en una ubicación clave para nuestra visión. Sí, claro. Este lugar está en una calle sin salida que nadie ha mirado desde que construyeron el desvío hace 15 años. No hay nada aquí para revitalizar. Le pregunté a Valeria cómo se había metido con esos tipos, y me dio esa mirada de sé algo que tú no. Digamos que conozco gente. Oh, genial. Porque eso no suena sospechoso. Después de que se fueron, noté un auto estacionado en la calle.
Un tipo con una cámara estaba tomando fotos de la propiedad, especialmente del área cubierta de maleza atrás. En cuanto me vio, salió corriendo. No me iba a quedar ahí como idiota. Subí a mi camioneta y lo seguí, manteniendo la distancia, lo justo para ver a dónde iba. Tomó un camino sinuoso por el pueblo, movimientos clásicos desde que me están siguiendo, pero no era nuevo en esto. Finalmente, llegó a un centro comercial y entró en una oficina sin letrero, con ventanas opacas. Sin nombre, nada, solo lo suficientemente vaga para ser sospechosa. Estacioné al otro lado de la calle, tomé una foto de su placa y empecé a investigar. Quienes sean estos tipos, han estado comprando la mitad del pueblo en silencio durante el último año. Esto no era solo por la gasolinera. Alguien planeaba algo grande. A la mañana siguiente, volví a la estructura metálica que encontré. Aparté más enredaderas y me di cuenta de que es un equipo de perforación, no muy grande, pero claramente profesional. Papá nunca mencionó nada sobre perforaciones en la propiedad. El equipo parecía usado para tomar muestras de núcleo, del tipo que usan los geólogos para analizar lo que hay bajo tierra. ¿Por qué necesitaría papá muestras de núcleo? ¿Qué estaba buscando? Estaba hasta las rodillas en archivos cuando encontré un montón de cartas certificadas del Departamento de Recursos Naturales del Estado, llenas de términos técnicos, pero con frases repetidas. Una carta mencionaba reservas potenciales, pero no especificaba de qué. Luego vi un nombre, Esteban Martínez. Me pregunté si era el mismo Esteban M. de las fotos viejas de papá. Luego encontré algo más, una llave pegada con cinta al fondo de un archivador con una nota en la letra de papá, cuando llegue el momento. No tenía idea de qué cerradura habría. Probé cada cajón, armario y puerta. Nada. Pero las cosas se estaban poniendo raras. Mis hermanas nunca se preocuparon por este lugar en 20 años. Lo llamaban el pozo sin fondo de papá. Ahora, de repente, traían desarrolladores y abogados. A la mañana siguiente, recibí una llamada de nuestro inútil alcalde, el exnovio de secundaria de Valeria, al que dejó por no ser lo suficientemente ambicioso. Hemos recibido quejas sobre algunas violaciones de código en la gasolinera, dijo con esa voz falsa y educada que usan los políticos cuando están a punto de hacerte la vida imposible. Claro. Hace 3 meses, este lugar estaba bien, pero ahora que mis hermanas lo quieren, de repente es un desastre ambiental. Empecé a sentirme como en una película de conspiración barata con malos actores. Al menos tenía a Bruno. Lo encontré cavando obsesivamente atrás hoy. Lo aparté, pero volvió de inmediato. Tal vez el viejo sabía algo que yo no. Cuando revisé el área, encontré una losa de concreto enterrada bajo años de maleza. ¿Qué demonios hacía una losa ahí, y por qué Bruno actuaba como si hubiera descubierto el sentido de la vida? No tuve tiempo de pensar en eso, porque la oficina del alcalde envió a su supuesto equipo de inspección. Una broma total. Apenas miraron la gasolinera, pero pasaron más de 1 hora hurgando en el terreno trasero, tomando muestras de suelo y sacando fotos. Cuando pregunté qué buscaban, me dieron una respuesta vaga sobre preocupaciones ambientales rutinarias. Claro. Después de décadas sin importarles, de repente estaban muy interesados en la calidad del suelo de una gasolinera medio muerta. Uno de los inspectores, un chico joven que parecía incómodo con todo el asunto, me llevó a un lado mientras se iban. Mira, no sé qué pasa aquí, dijo en voz baja, pero esto no es una inspección normal. Alguien está presionando al departamento para encontrar violaciones. Genial. Así que el alcalde está definitivamente metido en lo que sea que mis hermanas están planeando. Intenté buscar a ese Esteban Martínez, pero es como si nunca hubiera existido. Sin registros comerciales, sin LinkedIn, nada. Solo un fantasma en el sistema. Si aún está vivo, debe tener unos 70 años. Pero algo me dice que no es el tipo de persona que quiere ser encontrada. Mientras tanto, mi hermana Valeria llamó esa misma noche, de repente toda preocupada por mi bienestar. Javier, estoy preocupada por ti. La ciudad te está apretando. Los inspectores están por todos lados. Esto se va a convertir en una pesadilla. Dejó que eso calara antes de continuar, ahora muy suave. No quiero verte pasar por eso. Hablamos con los compradores, y están dispuestos a subir a 150,000. Es una gran victoria para ti, Javier. Me quedé en silencio. Ella suspiró. Mira, los dos sabemos que este lugar no vale la pena. Papá no hubiera querido que hundieras tu vida en esto. ¿Y qué quería papá exactamente?, respondí. Hubo una larga pausa. Solo toma el dinero, Javier.
Esto no va a terminar bien para ti si sigues peleando. ¿Era eso una amenaza de mi propia hermana? En ese momento, estaba revisando los archivos de papá como loco y encontré un compartimento escondido en su archivador. Dentro había un sobresellado con coordenadas escritas y un montón de documentos técnicos de una empresa de 1979. Un montón de jerga geológica que no entiendo, pero seguía viendo frases como depósitos de alta calidad y económicamente significativos. No mencionaban qué buscaban exactamente. Puse las coordenadas en Google Maps, y ¿adivina qué? Apuntan a un lugar a unos 50 metros detrás del taller, justo donde está ese equipo de perforación viejo y donde Bruno no para de cavar. Hablando de Bruno, el pobre viejo es lo único que me mantiene cuerdo en todo esto. Pero ha estado actuando raro. Sigue gimiendo y arañando la caja fuerte en la oficina de papá. Papá nunca dejaba que nadie tocara esa caja fuerte, ni siquiera yo. Siempre decía que contenía planes de retiro. Probé todas las combinaciones que se me ocurrieron, cumpleaños, aniversarios, direcciones, nada funcionó. Decidí intentar limpiar más de esa losa de concreto que Bruno encontró. Después de una hora cavando, me di cuenta de que no es solo una losa cualquiera. Es la parte superior de lo que parece un búnker o una estructura subterránea. Hay una costura que sugiere que podría ser una puerta o una trampilla, pero no encontré cómo abrirla. Al día siguiente, Laura apareció de nuevo, esta vez con 2 abogados. Uno de ellos me dio un documento grueso detallando todas las formas en que la gasolinera supuestamente viola regulaciones ambientales, códigos de construcción y requisitos de licencias comerciales. Esto es acoso, y lo sabes, le dije. Ni siquiera lo negó. Es negocio, Javier. Todo tiene un precio. El tuyo solo está bajando cada día. Los abogados empezaron a hablar de posibles multas y cómo la propiedad podría ser confiscada para pagar los costos de remediación. ¿Qué te pasó?, le pregunté a Laura. Solíamos construir fuertes juntos en el patio trasero. Ahora me amenazas con abogados. Por un segundo, vi algo como arrepentimiento en su cara. Luego desapareció, reemplazado por esa expresión fría de abogada. Madura, Javier. Este es el mundo real. Papá te mimó demasiado. Mientras se iban, noté que Bruno había desaparecido. Lo encontré atrás otra vez, cavando frenéticamente en el borde de la losa de concreto. Cuando lo aparté, vi que había descubierto lo que parece un mango o pestillo de metal, parcialmente enterrado. Estaba a punto de investigar cuando llamó mi casero. Alguien, adivina quién, presentó una queja anónima diciendo que estaba manejando un negocio desde mi apartamento. No es cierto. Y ahora tengo 30 días para mudarme. Mis hermanas realmente estaban haciendo todo lo posible para obligarme a ceder. Me senté ahí, mirando la pared. Por primera vez desde que empezó todo esto, me permití pensar que tal vez Laura y Valeria tenían razón. Tal vez solo era un idiota aferrado a un sueño roto. Tal vez papá me dejó la gasolinera porque se sentía culpable, no porque pensara que podía manejarlo. No tenía dinero, ni plan de respaldo, y ahora ni lugar donde vivir. Tal vez debería tomar la maldita oferta y largarme. Pero entonces Bruno gimió, empujando mi mano como si supiera lo que estaba pensando. Sus caderas estaban mal, su hocico encaneciendo, pero aún se sentó a mi lado como siempre, como si creyera que yo tenía todo bajo control. Si papá creyó en mí lo suficiente para dejarme todo esto, entonces tal vez yo también necesitaba creer en mí mismo. Así que pasé las siguientes 3 horas abriendo la caja fuerte de papá. Resulta que la combinación era el día que compró la gasolinera. Debería haberlo adivinado antes. Dentro, nada de efectivo, ni lingotes de oro, solo una carpeta gruesa etiquetada activos de propiedad, una caja pequeña con más llaves y una memoria USB vieja. Sentí que estaba perdiendo la cabeza. La carpeta era algo, pero en lugar de respuestas, solo me dio más preguntas. Resulta que papá no solo era dueño de la gasolinera. Había estado comprando terreno a su alrededor durante décadas, casi 40 acres en total. ¿Para qué? ¿Una gasolinera que apenas sobrevivía? No tenía sentido. Me senté ahí, hojeando los títulos de propiedad, sintiendo una mezcla de frustración e incredulidad. ¿Por qué demonios no me lo dijo nunca? ¿Por qué mantener esto en secreto si se suponía que era mi herencia? Necesitaba respuestas, y rápido. Le di los viejos informes topográficos a un geólogo, esperando que pudiera entenderlos. Hojeó las páginas, frunciendo el ceño. «Hay algo aquí», murmuró, señalando algunos marcadores químicos. «No quiero apresurarme, pero esto podría ser algo valioso».
¿Cómo que? Pregunté. Dudó. Es difícil decirlo sin un informe completo. Pero esto podría ser grande. Quería gritar. Cada vez que pensaba que avanzaba, chocaba con otra pared. Pero quedarme sentado no me iba a llevar a ninguna parte, así que tomé una pala y volví a la trampilla que Bruno encontró. Si papá no me iba a dar una respuesta directa, cavaría hasta encontrarla yo mismo. 3 horas en la oscuridad, tierra volando por todos lados, sudor corriendo por mi espalda. Cada músculo de mi cuerpo me gritaba que parara, pero seguí. Finalmente, descubrí todo, una vieja trampilla que llevaba a algún tipo de cámara o túnel subterráneo. Y, por supuesto, estaba cerrada con un candado gigante y oxidado. Me senté, respirando fuerte, mirando la trampilla como si se burlara de mí. Papá pasó años escondiendo lo que fuera que estaba ahí abajo. Y ahora que estaba tan cerca, sentía que aún me mantenía fuera. Mi frustración estaba a tope. ¿Qué demonios era tan importante que tuvo que ocultarlo así? Entonces se me ocurrió, esa llave extraña que encontré pegada al fondo del archivador. Corrí a mi camioneta, la tomé y volví a la trampilla, con las manos temblando mientras ponía la llave en el candado oxidado. Hizo clic al abrirse, como si me hubiera estado esperando todo este tiempo. Dudé por un segundo antes de abrir la trampilla. Tomé el mango y tiré. Nada. Años de óxido la habían sellado. Bruno gimió detrás de mí mientras apoyaba el pie contra el marco y tiraba con todas mis fuerzas. El metal crujió, el polvo se levantó, y por un momento pensé que todo se iba a romper en mis manos. Entonces el sello se rompió. Una ráfaga de aire viciado me golpeó, y debajo, un estrecho conjunto de escaleras de concreto desaparecía en la oscuridad. Mi estómago se retorció. Esto no era solo un cuarto de almacenamiento viejo. Esto era intencional. Papá lo construyó para que estuviera escondido. Lentamente, bajé, con la linterna cortando el aire lleno de polvo. En el fondo había una habitación pequeña, de 8x10, fría, estrecha, y llena de archivadores. Contra la pared del fondo había un escritorio viejo con una lámpara a batería, aún intacta, como si alguien la hubiera dejado allí. Esto no era un espacio olvidado. Era la oficina secreta de papá. El lugar estaba cubierto de polvo, pero todo estaba justo donde papá lo dejó. Debió haber construido esta habitación subterránea hace décadas. Pero, ¿para qué? ¿Qué era tan importante que necesitaba esconderlo? No estaba preparado para lo que encontré. Archivadores llenos de papeles. Sentí que había tropezado con algo enorme, pero no tenía idea de qué se trataba. Luego encontré un recorte de periódico sobre depósitos de litio descubiertos en estados cercanos. Dentro había una nota de papá, presencia confirmada. Ahora comienza el juego de la espera. ¿Esperar qué? ¿Que el litio se volviera valioso? ¿Que nosotros, sus hijos, fuéramos lo suficientemente grandes para entender lo que hacía? Una cosa estaba clara, esto no era una suposición al azar. Papá había pasado años comprando pequeños terrenos alrededor de la gasolinera, asegurando cada derecho mineral que podía. Algunos documentos incluso mostraban segundas hipotecas sobre nuestra casa. No solo estaba aferrado a una gasolinera que no funcionaba. Esto era el trabajo de su vida. Saqué un mapa que mostraba cada terreno que compró, y todo encajó. Había estado formando un círculo perfecto alrededor de algo. Cada compra, cada movimiento, cada sacrificio que hizo llevaba a esto. Me sentí culpable. Todos esos años, pensé que solo era un viejo terco que no soltaba el pasado. Resulta que estaba muy por delante del juego. Luego encontré los diarios viejos de mamá. Ella lo sabía todo. En una entrada de 1992, escribió, Frank está jugando a largo plazo. Las chicas no entienden por qué nunca salimos de vacaciones o compramos autos nuevos, pero algún día esto valdrá la pena. Ella creía en él. Renunció a tanto por esto, y nunca llegó a ver los frutos. Cuando murió en 2005, fue como si papá dejara de vivir por cualquier otra cosa. Me quedé ahí un rato, solo mirando su letra, sintiendo que leía algo que no debía haber visto. Tomé algunos de los papeles y salí. Pero antes de que pudiera procesar lo que encontré, Bruno empezó a gruñir hacia los árboles. Cuando miré, vi a alguien parado al borde de la propiedad. En cuanto grité, salió corriendo. A la mañana siguiente, los golpes seguían llegando. El abogado de papá llamó. Tus hermanas acaban de presentar una orden judicial de emergencia para evitar que dañes o alteres la propiedad mientras impugnan el testamento. Demasiado tarde para eso, pero no mencioné la habitación subterránea. Luego se puso aún más extraño.
Anasio Di Negro llegó, y dos tipos con trajes de nivel gubernamental salieron, pareciendo sacados de una mala película de crímenes. Mostraron credenciales vagas, hablando en círculos sobre desarrollo de recursos y evaluaciones de viabilidad de terrenos. Puras tonterías que sonaban oficiales. Hice como que no entendía, pero no parecían convencidos. Dejaron una tarjeta y dijeron que estarían en contacto. Ni una hora después, Laura llamó. Esos hombres no eran de ninguna agencia estatal, Javier. Trabajan para el tipo que traje aquí. Ten cuidado con lo que dices. Ok, ¿qué intentaba advertirme realmente? Eso es nuevo. ¿Por qué me dices esto? Pregunté. Porque seguimos siendo familia, dijo. Esto es negocio, no personal. Solo queremos asegurarnos de que el descubrimiento de papá se maneje bien. ¿Qué descubrimiento? Insistí. Se quedó callada por un segundo, luego lo soltó. ¿De verdad no lo sabes? Y entonces me dio la pista. Pregúntate por qué una empresa de desarrollo ofrecería 250.000 por una gasolinera en una calle sin salida. Sí, ese número sigue subiendo. No le di muchas vueltas. Volví a la oficina subterránea. Sentía que no había encontrado todo, y tenía razón. Escondido bajo un armario había una caja metálica cerrada sin llave a la vista. Y encima de todo, Bruno ha estado actuando raro, apenas come, camina de un lado a otro como si supiera que algo viene. Tal vez solo está sintiendo mi estrés. O tal vez sabe más que yo. Llevé la caja a un cerrajero a primera hora de la mañana. El tipo apenas me miró antes de abrirla como si nada. Dentro había un montón de documentos, y encima, un informe geológico final, mucho más reciente que todo lo que había encontrado. Y ahí fue cuando todo encajó. Todos esos años de estudios, pruebas y compras de terrenos no eran solo suposiciones. El informe confirmaba lo que papá debió saber durante décadas. Mi corazón latía fuerte mientras leía el informe. Al principio, solo eran números y jerga geológica que apenas entendía. Luego lo vi, litio, el material con el que hacen baterías, el que alimenta todo, desde teléfonos hasta autos eléctricos. Uno de los recursos más valiosos del planeta ahora mismo. Parpadeé y lo leí de nuevo. Reservas de litio de alta calidad confirmadas. Valor de mercado estimado, 200 millones de dólares. Mis manos temblaban. Esto no era solo algo valioso. No era una posibilidad o un hallazgo potencial. Era una mina de oro bajo mis pies. Papá lo sabía. Siempre lo supo. Y pasó su vida asegurándose de que nadie más pudiera quitárnoslo. Pero la tecnología de entonces no era lo suficientemente avanzada para estar seguros o extraerlo eficientemente. Así que pasó décadas asegurando los derechos minerales de toda el área, terreno por terreno, esperando el momento adecuado. ¿Ese equipo de perforación que encontré? Pruebas de exploración iniciales. ¿La habitación subterránea? Donde guardaba todo esto en secreto para que nadie intentara quitárselo antes de que tuviera todo legalmente asegurado. La caja también contenía documentación de un fideicomiso que papá creó hace 5 años, poniendo toda la propiedad y los derechos minerales únicamente a mi nombre, efectivo tras su muerte, completamente separado de su testamento. Por eso mis hermanas pueden impugnar el testamento todo lo que quieran. No importa. El fideicomiso lo supera. Papá se aseguró de eso. Dentro de la caja había un montón de documentos y una memoria USB. Mis manos temblaban cuando la conecté a mi laptop. Apareció una carpeta, archivos de video. El primero era de 1979. Papá, joven y emocionado, parado junto a ese equipo de perforación cuando era nuevo. Acabamos de recibir los resultados iniciales, dijo, sonriendo. Si esto sale como Esteban cree, podría cambiar todo para nuestra familia. El video más reciente era de hace solo 6 meses. Papá se veía mayor, cansado, pero aún lúcido. Mira directo a la cámara. Javier, si estás viendo esto, entonces lo descubriste. Siempre supe que lo harías. Fuiste el único que entendió que el verdadero valor no siempre es obvio. Tus hermanas querían recompensas rápidas. Tú entendiste la paciencia y el trabajo duro. Esta es tu herencia, no solo lo que encontré, sino lo que construye alrededor. No dejes que nadie te lo quite. Debo haber visto ese clip 20 veces, con lágrimas corriendo por mi cara. Bruno se acurrucó a mi lado, con la cabeza en mi regazo, como si supiera exactamente cómo me sentía. Llamé al abogado, quien confirmó que el fideicomiso es inquebrantable. Él sabía del litio todo el tiempo, pero estaba atado por el secreto profesional.
Tu padre quería que lo descubrieras por tu cuenta, explicó. Dijo que lo apreciarías más así. También temía que si te lo decía directamente, tus hermanas podrían enterarse antes de que todas las protecciones legales estuvieran en su lugar. El viejo tenía razón. Si me hubiera dicho de litio, probablemente se lo habría contado a alguien eventualmente. Tal vez incluso habría intentado reconciliarme con mis hermanas contándoselo. Papá las conocía mejor que yo. Sabía que intentarían tomar el control. Finalmente lo entendí. ¿Por qué mis hermanas, que nunca se preocuparon por este lugar, de repente lo quieren? Porque el alcalde está inventando violaciones de código. Todos saben, o al menos sospechan, que hay bajo este terreno. Pero esto es lo que no saben, el fideicomiso. Piensan que pueden presionarme para vender, pero papá se aseguró de que eso no fuera una opción. Legalmente, tengo el control total. Sobre cómo se enteraron, los videos me dieron la respuesta. Papá mencionó que trabajó con un ingeniero de minería hace años. Ese tipo ahora trabaja para, sorpresa, uno de los desarrolladores que quieren hacerse con la propiedad. Debió haber atado cabos después de que papá murió y le pasó el dato a las personas equivocadas. Ahí fue cuando mis hermanas se dieron cuenta de que la gasolinera que durante años llamaron Pozo Sin Fondo en realidad estaba sobre algo valioso. Una vez que confirmé el depósito de litio y mi propiedad legal, supe que tenía que manejarlo bien. Vender no era una opción. Así que después de eso, fundé mi propia empresa, nombrada en honor a papá. El abogado me puso en contacto con gente de la industria minera, expertos que podían manejar esto sin sacarme de mi propia herencia. Lo organicé para mantener el 65% de la propiedad mientras ellos se encargaban de la parte técnica. ¿Lo mejor? Estamos usando los métodos de minería de bajo impacto que papá había estado investigando durante años. No solo estaba sentado sobre esto, lo estaba planeando. Y luego, en cuanto se corrió la voz, todo se fue al demonio. Mis hermanas lanzaron todos los argumentos legales que pudieron contra el fideicomiso, intentando romperlo. Cuando eso no funcionó, cambiaron de táctica, diciendo que tenían derecho a una parte como herederas. El juez literalmente se rió de ellas en la corte. Eso debería haber sido el final. Pero, por supuesto, no lo fue. Ahí fue cuando se puso feo. Alguien intentó prenderle fuego a la gasolinera. La seguridad los detuvo justo a tiempo. Mi apartamento fue asaltado 2 veces. Luego, el periódico local publicó un artículo sensacionalista sobre cómo la minería de litio destruiría el medio ambiente. El artículo estaba lleno de afirmaciones dramáticas y fuentes anónimas, pero sé exactamente quién estaba detrás. Y luego descubrí que alguien incluso intentó robar a Bruno. Como, literalmente, entró al perímetro de seguridad para secuestrar a mi perro. ¿Quién piensa en eso? Está bien, por cierto. Resulta que, incluso a los 12 años, un Golden Retriever de 34 kilos no se deja atrapar fácilmente cuando un idiota intenta agarrarlo. Justo después de eso, Laura apareció en mi apartamento, llorando, disculpándose, diciendo que no entendía la visión de papá. Afirmó que no tenía idea de los robos o el intento de secuestro de Bruno. Tal vez decía la verdad. Tal vez no. De todos modos, siguió intentando con la misma manipulación de siempre. Podríamos manejar esta empresa juntos, Javier, dijo, toda suave y sincera, justo como papá hubiera querido. Excepto que papá específicamente no quería eso. Por eso se aseguró de que no tuvieran ningún derecho sobre esto. Valeria tomó un enfoque diferente. Al principio, llenó mi teléfono con mensajes sobre el legado familiar y lo que papá hubiera querido. Cuando eso no funcionó, pasó a las amenazas, hablando de ir a la prensa con secretos oscuros de la familia sobre papá, lo cual es hilarante considerando que lo peor que hacía era gritarle al televisor durante los partidos de fútbol. Sí, demasiado poco, demasiado tarde. Y ahora el pueblo que apenas sabía que existía de repente actúa como si fuera su héroe. El alcalde, el mismo que intentó cerrarme, ahora presume de cómo ha estado apoyando el desarrollo de negocios locales. ¿Los vecinos que nunca me dirigieron la palabra? De repente, me invitan a cada evento del pueblo.